Educación, presupuesto para la educación. De esto vamos a hablar esta noche con Agustín Claus, que es del Observatorio Argentino por la Educación, investigador, y que estuviste trabajando con los presupuestos. El presupuesto, el último que sabemos del 2018 para educación de la Nación es 5,1%. Supongo que debe ser suficiente para todo, ¿no? Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que con el informe recientemente publicado del Observatorio Argentino por la Educación, la idea es poner en la agenda de debate, de cara también al contexto de la coyuntura electoral, la cuestión del financiamiento educativo. Y ahí lo que se observa es que en la última década, en el periodo 2008-2015, hay con alternancia, crecimiento, pero también decrecimiento, y en los últimos 2 años se ve una constante en términos de la reducción del presupuesto educativo nacional y provincial, lo que se define como consolidado, digamos. Claro. Ahora, hay diferencias entre provincias en cuanto a la dependencia de esos presupuestos, ¿no? Sí, ese es otro gran tema que el informe procuró instalar, que es la cuestión del federalismo, es decir, la relación de poder entre el Estado Nacional y las provincias, y eso sujetado a las cuestiones presupuestarias, es decir, qué programas financia la Nación y qué programas o qué políticas financian las provincias, y ahí es donde se ve esa disparidad en términos de las provincias. Ahora, 96% del presupuesto va a salario. Sí, incluso hay provincias que es el 99%. Entonces ahí es donde entra la cuestión del federalismo fiscal y sobre todo la cuestión de cuál es el rol del Estado Nacional, que eso es muy insistente en el informe, a través de sostener políticas nacionales que promuevan, por un lado, la reducción de las inequidades, que son de largo tiempo en el sistema educativo, pero también porque está consagrada en la Ley de Educación Nacional, que el Estado Nacional implemente políticas tanto de reducción de inequidades como de políticas de formación docente, capacitación docente, provisión de tecnología, etcétera. Obviamente nunca es suficiente, pero si lo comparamos con otros países de la región, el 5,1% del PBI, que en realidad debería ser el 6% por ley, es más o menos lo que hay en la región, o un poquito más alto. Sí, en realidad la meta del 6% es una meta bastante histórica en términos de la década del 90 de los países más desarrollados, y la verdad que la discusión de cuánto se tiene que destinar a educación, yo trataría de sacar qué porcentaje. Lo que más es interesante es ver la evolución histórica y sobre todo los compromisos que se requieren para sostener políticas de educación en el mediano y largo plazo. Ahora, pero si el 96% va a salarios, es imposible, eso no es educación, es simplemente una bolsa de empleo. Sí, sobre todo si uno considera los niveles salariales de las distintas provincias. Si uno dijera, bueno, con ese nivel de porcentaje de presupuesto, tenemos salarios que permiten un poder adquisitivo que están acorde a la canasta básica de alimentos y de servicios, uno diría, bueno, es algo que está sostenido. Lo cierto es que en los últimos años, sobre todo, se concentró mucho en el financiamiento de los salarios, aun cuando los salarios en los últimos años viene perdiendo poder adquisitivo. Sí, no es un problema de que si es alto o bajo el salario, el problema es del presupuesto. Claro. Si todo va a salarios, ¿qué nos queda para la infraestructura? ¿Qué nos queda para el resto? Claro, ahí es la segunda cuestión que tiene que ver con el federalismo, es decir, plantear qué objetivos de política educativa tiene a cargo la Nación y cuáles son las provincias, para que se pueda dar una discusión sobre la estructura del financiamiento educativo. Claro. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias por estar acá. Y nosotros continuamos con mucha más información.